En el corazón de un pequeño pueblo donde los días parecían fluir como hojas llevadas por la brisa, vivía doña Margaret, una mujer de cabellos plateados y ojos serenos, quien llevaba años habitando la vieja casa de la esquina. Desde que su esposo partió, el tiempo había dejado marcas en sus manos y en su alma, y los días transcurrían entre el eco de los recuerdos y el leve crujido de la madera antigua bajo sus pasos. Aquel martes gris, Margaret decidió hacer algo que jamás imaginó: abrir su hogar a un nuevo compañero. No era un perro cualquiera. Shadow, un pastor alemán de hocico noble y mirada profunda, había servido como perro knueve durante muchos años, pero ahora, tras una vida de trabajo y lealtad, había sido retirado del servicio. Nadie quería llevarse a Shadow. Decían que arrastraba sombras del pasado, que sus ojos guardaban secretos demasiado pesados incluso para un animal. Margaret no temía los silencios. De hecho, los encontraba reconfortantes. Cuando fue al refugio y vio a Shadow sentado en el rincón más apartado, sus orejas caídas y la cola inmóvil, sintió un vínculo inmediato, una tristeza compartida. El cuidador del refugio le advirtió: «No espere un perro juguetón. Shadow apenas come, no se acerca a nadie. A veces parece que está buscando algo que solo él puede ver». Margaret sonrió con dulzura y extendió su mano. La vida a veces es un círculo de pérdidas y silencios, hasta que alguien decide romper el ciclo. Cerró el diario, prometiéndose que no dejaría que el pasado cayera en el olvido. Mientras hojeaba los papeles, Shadow olisqueó un sobre cerrado, lo tomó suavemente con el hocico y se lo acercó a Margaret. Ella lo abrió con manos temblorosas. Dentro, había una fotografía de Emily, una niña de grandes ojos luminosos, junto a su perro, un pastor alemán casi idéntico a Shadow. Al dorso, una dedicatoria: «Para mi mejor amigo, quien siempre me encontrará». La coincidencia era sobrecogedora. Margaret miró a Shadow, quien la observaba con una atención inusual, como si entendiera la magnitud del momento. El lazo entre Emily y su perro parecía replicarse, a través de los años, entre Margaret y Shadow. Entonces, bajo la caja de música, encontró una llave pequeña y oxidada, atada con un lazo azul. Recordó las palabras de la libreta: «Esconde las cosas importantes donde solo un amigo fiel podría hallarlas». Miró a Shadow y comprendió: la siguiente pista debía estar en algún lugar especial para un perro. Salieron del ático y bajaron al jardín. Shadow caminó directo al viejo cobertizo, donde días antes había mostrado un interés inusual. Shadow la miró, y en ese momento, como si el tiempo se suspendiera, ambos comprendieron que la soledad era menos pesada cuando se compartía. Margaret siguió al perro, que pronto empezó a escarbar junto a una baldosa suelta. Con la llave en la mano, Margaret retiró la baldosa y descubrió una pequeña caja de madera. Dentro, había un medallón en forma de mariposa y otra nota con el mismo código de símbolos. La nota decía: «El pasado solo descansa cuando la verdad sale a la luz. Mi papá me enseñó que la mariposa siempre encuentra el sol, aunque todo parezca oscuro». Pero no era. Margaret sintió que cada vez estaba más cerca de algo importante. Shadow, inquieto, olfateaba el medallón y la nota. Era como si la presencia de Emily persistiera en cada objeto, en cada rincón de la casa. Decidida a comprender el código, Margaret pasó la tarde sentada junto a la ventana, descifrando símbolos y letras con la ayuda de viejos libros de acertijos. Recordó que Daniel y Emily jugaban juntos a esconder mensajes secretos, y entendió que las pistas estaban diseñadas para un juego, un vínculo de confianza entre padre e hija, y ahora entre Margaret y Shadow. Esa noche, cuando todo estaba en calma, Margaret soñó con la pequeña Emily corriendo por el jardín, su risa mezclándose con el ladrido alegre de su perro. Se despertó con lágrimas en los ojos y una sensación de paz que hacía años no sentía. El día siguiente trajo consigo una noticia inesperada. La policía local, al enterarse del hallazgo de Margaret, decidió reabrir el caso. Margaret fue invitada a la comisaría para entregar los objetos y compartir su hipótesis. Shadow la acompañó, y al llegar, el viejo sargento Johnson, quien había trabajado en la investigación original, los recibió con sorpresa y cierta emoción contenida. «No pensé que volvería a hablar de Emily después de tanto tiempo», confesó Johnson. Así comenzó la nueva vida de Shadow, en una casa impregnada de olor a pan casero y fotos antiguas colgadas en las paredes. La primera noche,
La lluvia golpeaba los cristales, y Shadow exploraba la casa con cautela, oliendo cada rincón, como si buscara rastros invisibles. Pero quizás este perro y usted puedan ver lo que nosotros no vimos. De vuelta en casa, Margaret sintió que el peso del misterio era más liviano ahora que tenía aliados. Shadow, a su modo, parecía comprender que cada paso los acercaba a la verdad, y también a la sanación. Al caer la tarde, Margaret y Shadow se sentaron en el porche, contemplando cómo la luz dorada teñía las flores del jardín. Margaret acarició la cabeza del perro y murmuró: «Gracias, amigo. Sin ti, nada de esto habría sido posible». En el susurro del viento y el canto lejano de los pájaros, Margaret creyó oír una risa infantil, lejana pero real, como una promesa de que el pasado, finalmente, comenzaba a rendirse ante la esperanza. Así terminó aquel día, con el ático lleno de secretos ahora revelados, y dos almas, una humana y una canina. El aire fresco de la mañana traía consigo un murmullo distinto, casi como si la propia casa susurrara entre sus vigas y ladrillos. Margaret, con la mirada aún perdida en las notas y símbolos que había recopilado junto a Shadow, sentía la tensión acumulada en el pecho, pero también una extraña sensación de anticipación. Sabía, en lo más profundo de su ser, que la verdad estaba cerca, escondida justo bajo la superficie, esperando ser encontrada. Después del encuentro en la comisaría, la policía local se había mostrado escéptica, pero el viejo sargento Johnson, impresionado por la tenacidad de Margaret y la increíble intuición de Shadow, les prometió apoyo. Margaret, sin embargo, prefirió seguir el rastro por sí sola, guiada por la lógica y el instinto canino de su compañero. Esa mañana, mientras preparaba el desayuno, escuchó a Shadow rascar la puerta del sótano. No era la primera vez que el perro mostraba interés por ese lugar, pero ahora parecía más inquieto, casi urgido. Margaret dejó el café sobre la mesa y se acercó. Al abrir la puerta, Shadow descendió las escaleras a toda velocidad, olfateando cada peldaño. El sótano estaba frío y oscuro. Margaret preparó una manta junto a la chimenea, y aunque el perro no se acostó enseguida, finalmente se tumbó, con la cabeza entre las patas y un suspiro que parecía cargar el peso de los años. Pasaron los días, y la rutina se fue tejiendo entre ambos. Las paredes rezumaban humedad, y el aire tenía un leve aroma a tierra antigua. Margaret encendió la luz, y siguió a Shadow, que se detuvo en un rincón, justo debajo de la vieja estantería donde se guardaban frascos vacíos y herramientas oxidadas. El perro comenzó a rascar la pared con fuerza inusitada, ladrando de vez en cuando, como si intentara comunicarse con alguien al otro lado. Margaret apartó los objetos y examinó la pared. Observó una grieta apenas visible que recorría el ladrillo, y al tocarla notó que algunos bloques estaban sueltos. Tomó una herramienta y con esfuerzo removió los ladrillos hasta que apareció una pequeña cavidad. Dentro, envuelta en una tela gruesa, encontró una caja de madera, con una mariposa tallada en la tapa. El mismo símbolo que había visto en las pistas de Emily. Con el corazón latiendo fuerte, Margaret llevó la caja hasta la mesa del comedor. Raúl la seguía de cerca, moviendo la cola con ansiedad contenida. Al abrir la caja encontró una pequeña libreta de dibujos infantiles, unas fotografías antiguas y, lo más impactante, un diario escrito a mano. El diario de Emily. Las primeras páginas estaban llenas de garabatos y juegos, pero a medida que Margaret leía, el tono cambiaba. Emily contaba cómo, en las últimas semanas antes de su desaparición, había sentido miedo, había escuchado voces y pasos en la casa por la noche. Mencionaba a un hombre extraño que la acechaba y la advertencia de su padre: si alguna vez tienes miedo, esconde tus secretos donde solo tú y tu mejor amigo puedan encontrarlos. Había descripciones de un lugar secreto bajo la casa, un rincón donde Emily solía refugiarse con su perro cuando sentía que el peligro se acercaba. Margaret hablaba poco, pero siempre tenía palabras suaves para Shadow, quien se mantenía atento, siempre alerta a sonidos que solo él parecía notar. El diario terminaba abruptamente, con una nota temblorosa: si encuentras esto, por favor cuida de papá y de mi amigo. La verdad está más cerca de lo que crees. Margaret, con lágrimas en los ojos, entendió el dolor y el valor de aquella niña. Se volvió hacia Shadow, que la miraba fijamente, casi como si esperara órdenes. Guiada por la intuición, tomó una linterna y volvió al sótano. Esta vez, Shadow fue directo hacia la esquina opuesta,
donde el suelo parecía levemente más hundido. «Aquí es, Shadow», susurró Margaret. El perro ladró suavemente y empezó a escarbar. Margaret, armada con una pala, lo ayudó a remover la tierra. Pronto, el sonido de la pala golpeando madera confirmó sus sospechas. Desenterraron una trampilla pequeña, casi invisible bajo el polvo de los años. Al abrirla, encontraron un pequeño cuarto subterráneo, apenas más grande que un armario, con mantas viejas, una linterna sin pilas y algunas latas vacías. Allí, en las paredes, había dibujos de mariposas y frases infantiles. «Mi refugio, aquí estoy a salvo, Shadow siempre me cuida». El impacto de la escena dejó a Margaret sin aliento. Algunas noches, el perro se despertaba bruscamente y se dirigía a la ventana, gruñendo bajo, mirando la oscuridad como si esperara que algo o alguien regresara del pasado. Una tarde, mientras el sol doraba el jardín y las rosas se mecían en el aire, Margaret salió a regar las plantas. Comprendió que Emily y su perro habían usado ese lugar como refugio ante la amenaza que sentía. La angustia y el miedo impregnaban el aire, pero también una insólita fortaleza, la resiliencia de una niña enfrentando el peligro con la ayuda de su amigo más leal. Mientras exploraban el refugio, Shadow olfateó una pequeña caja metálica oculta bajo una manta. Dentro, había una pulsera de cuentas, una fotografía de Daniel abrazando a Emily y una nota final, escrita con caligrafía temblorosa. «No tengas miedo, papá. Si alguien encuentra esto, sabrán que siempre fuiste mi héroe. Y Shadow, mi ángel guardián. No estoy sola. Sigo volando con las mariposas». No sé. Margaret salió del refugio con el diario y la nota, sintiendo una mezcla de dolor y alivio. Shadow se tumbó a su lado, como comprendiendo el peso del secreto ahora revelado. Por primera vez en mucho tiempo, Margaret sintió que la casa respiraba con ligereza, como si los fantasmas del pasado comenzaran a marcharse, dejando espacio para la esperanza. Ese mismo día, Margaret fue de nuevo a la comisaría con los hallazgos. El sargento Johnson y los oficiales escucharon en silencio, mientras ella leía el diario y mostraba las pruebas. Los fragmentos encajaban: la desaparición de Emily, el miedo que sentía, la existencia de un hombre desconocido merodeando la zona en esa época. La policía prometió reabrir el caso con los nuevos datos, y por primera vez en años, el pueblo entero se movilizó. Vecinos que antes callaban comenzaron a compartir recuerdos y rumores de aquel verano. Shadow la acompañó, caminando a su lado. Margaret y Shadow se convirtieron en el centro de una ola de solidaridad y búsqueda de justicia. Esa noche, Margaret y Shadow se sentaron junto a la chimenea, exhaustos pero serenos. «Lo lograste, amigo», susurró Margaret, acariciando el lomo del perro. «Juntos hemos dado luz a lo que la oscuridad escondía». Shadow cerró los ojos y apoyó la cabeza en las piernas de Margaret, en una imagen de paz tan profunda que la casa entera pareció exhalar un suspiro de alivio. El secreto bajo la casa ya no era una herida abierta, sino el comienzo de una nueva etapa, donde la verdad, aunque dolorosa, traía consigo la promesa de sanación. Así, bajo la luz cálida del hogar, Margaret y Shadow descansaron sabiendo que, por fin, habían devuelto una voz a quien la había perdido y encendido una pequeña llama de esperanza en los corazones de todos los que alguna vez sintieron el peso de un misterio sin resolver. Las horas después del descubrimiento en el sótano pasaron como en un sueño difuso para Margaret. El aire en la casa parecía más liviano, y las sombras en los rincones se habían desvanecido, dejando tras de sí una calma melancólica. Sin embargo, debajo de esa serenidad, tanto Margaret como Shadow llevaban heridas invisibles, marcas de un pasado lleno de dolor y silencios. Esa noche, Margaret se sentó junto a la ventana con el diario de Emily en las manos. Leyó y releyó las últimas páginas, sintiendo la vulnerabilidad de una niña que buscó refugio en su propio hogar. El testimonio de Emily era a la vez desgarrador y tierno. En cada palabra se percibía el amor por su padre y por su perro, así como el miedo persistente a lo desconocido. Margaret sintió una conexión con esa niña perdida, y una empatía profunda por el Daniel que alguna vez habitó la casa, un padre atormentado por la impotencia y el remordimiento. Shadow
tumbado a sus pies, levantó la cabeza y la miró con ojos llenos de sabiduría y paciencia. Parecía comprender, más allá de las palabras, el dolor callado de su dueña. En un gesto casi humano, apoyó el hocico en las rodillas de Margaret, y ella sintió cómo el calor de su compañero canino la reconfortaba más que cualquier frase de consuelo. «¿Sabes, amigo?», murmuró Margaret acariciando su cabeza. «Hay heridas que no se ven, pero duelen igual». De pronto, el perro se detuvo junto al viejo cobertizo del fondo y comenzó a olfatear el suelo con insistencia. «Tú y yo sabemos mucho de eso, ¿verdad?». Las palabras flotaron en la penumbra, y durante un instante solo se oyó el tic-tac del reloj y la respiración pausada de Shadow. Margaret pensó en su propia vida, la pérdida de su esposo, los hijos que se marcharon lejos, las tardes de invierno en las que la soledad parecía un manto imposible de sacudir. Pero ahora, gracias a Shadow y al misterio de Emily, sentía un propósito renovado. Por primera vez en años, tenía un motivo para levantarse cada mañana y una razón para abrir su corazón a la posibilidad de sanar. Al día siguiente, Margaret decidió honrar la memoria de Emily y de todos los que alguna vez buscaron refugio y no lo encontraron. Escribió una carta para el periódico local, contando la historia de la niña, el diario hallado y el papel fundamental que Shadow había jugado en desenterrar la verdad. No fue fácil poner en palabras tantos sentimientos, pero lo hizo con sinceridad, esperando que su experiencia pudiera ser útil a otros. La respuesta del pueblo fue inesperada. Vecinos que apenas conocía comenzaron a acercarse, algunos con flores, otros con cartas de apoyo. Varias familias compartieron sus propias historias de pérdida, miedo o secretos familiares largamente guardados. La casa de Margaret se llenó de voces y risas por primera vez en mucho tiempo, y el corazón de la anciana se abrió poco a poco, como una flor al sol de primavera. La policía, alentada por los nuevos testimonios, intensificó la investigación. Pronto descubrieron que, en los años de la desaparición de Emily, había habido reportes de un hombre sospechoso rondando la zona, alguien que finalmente fue detenido por otros delitos en un pueblo vecino. Margaret se acercó y vio cómo Shadow rascaba la tierra, removiendo hojas secas. La justicia, aunque tardía, comenzaba a abrirse paso. El nombre de Daniel Miller fue reivindicado, y la memoria de Emily recuperó su dignidad. Una tarde, Margaret y Shadow fueron invitados a una pequeña ceremonia en la plaza del pueblo. Los niños corrieron a acariciar a Shadow, y los adultos, conmovidos por la historia, rodearon a Margaret para expresarle su gratitud y admiración. Se plantó un árbol en memoria de Emily, y al pie del tronco se colocó una placa. En honor a Emily y a todos los niños cuyos susurros nunca deben ser olvidados. Gracias, Shadow, guardián de secretos y corazones. Neos. Margaret, con lágrimas en los ojos, se arrodilló junto a Shadow, acarició su lomo y susurró. Hoy no solo te agradezco por lo que hiciste, sino por enseñarme que nunca es tarde para volver a empezar. En los días que siguieron, la casa ya no fue solo un refugio de recuerdos, sino un hogar vivo, lleno de visitas, risas y hasta la alegría de algunos niños del barrio que venían a jugar con Shadow. El perro, antes distante y retraído, comenzó a mostrarse más sociable, como si él también hubiera dejado atrás sus propios fantasmas. Sus ojos, antaño tristes, brillaban ahora con una chispa de travesura y contento. Sin embargo, en las noches silenciosas, Margaret aún sentía la presencia de Emily en los pasillos. Le gustaba pensar que el espíritu de la niña había encontrado la paz, y que de alguna manera también cuidaba de ellos desde otro lugar. A veces, se sentaba junto al porche con Shadow, mirando las mariposas revolotear en el jardín, y recordaba la frase del diario. La mariposa siempre encuentra el sol, aunque todo parezca oscuro. Una mañana, Margaret recibió una carta de la familia Miller, descendientes de Daniel, quienes vivían en otra ciudad. La carta era cálida y llena de gratitud. Le contaban que, gracias a su valentía y al olfato inquebrantable de Shadow, finalmente podían cerrar una herida que había sangrado por generaciones. No era normal que el perro mostrara tanta energía. Le enviaron una foto restaurada de Emily y Daniel, y le invitaron a visitarlos si alguna vez lo deseaba. Margaret sintió que, con esa carta, algo dentro de ella también sanaba. Guardó la foto en un marco especial, la colocó sobre la repisa y, esa noche, encendió una vela en honor a Emily, a Daniel
y a todos los que habían pasado por esa casa buscando un poco de luz. Shadow, siempre atento, se tumbó a su lado, y juntos contemplaron la llama vacilante, sintiendo que, por fin, el pasado podía descansar. A medida que los días se alargaban y la primavera florecía, Margaret y Shadow continuaron su vida, más unidos que nunca. Caminaban por el pueblo, visitaban a los vecinos y, en cada gesto, había una nueva confianza, una alegría tranquila nacida de la superación del dolor. En el silencio de la noche, cuando todo parecía inmóvil, Margaret se permitía soñar de nuevo. Sabía que el camino hacia la sanación no era lineal ni fácil, pero ahora tenía la certeza de que no estaba sola. Con Shadow a su lado, sentía que podía enfrentar cualquier sombra, cualquier eco del pasado. La historia de Emily, lejos de ser solo un misterio resuelto, se había convertido en una lección viva para todo el pueblo. Que el amor, la memoria y la valentía pueden, al final, curar hasta las heridas más profundas y devolver la esperanza incluso a los corazones más cansados. Y así, entre mariposas, ladridos y susurros de primavera, Margaret y Shadow siguieron adelante, llevando consigo la luz de lo que juntos habían logrado. Sanar lo invisible, redescubrir el amor y recordar que siempre hay una nueva mañana esperando al otro lado de la oscuridad. Los días en el pequeño pueblo fueron volviendo a su curso habitual, pero para Margaret nada era igual. La casa que antes le parecía un santuario de silencios y ausencias, ahora respiraba un aire nuevo, lleno de vida y recuerdos frescos. En los rincones ya no se escondían las sombras, sino ecos de risas, voces y hasta el lejano perfume de la niñez de Emily, que parecía pasearse de vez en cuando entre las flores del jardín. Shadow también había cambiado. El perro, alguna vez huraño y reservado, ahora corría por el patio con una energía renovada, disfrutando de las visitas de los niños del barrio, que lo adoraban y traían golosinas en pequeños bolsillos. Cada tarde, cuando el sol descendía sobre el pueblo y bañaba la casa en tonos dorados, Margaret y Shadow salían juntos a caminar, saludando a los vecinos, deteniéndose a conversar bajo la sombra de los robles, sintiéndose por fin parte del mundo y no solo testigos silenciosos de su paso. Una mañana, al despertar, Margaret encontró sobre el felpudo una carta. No llevaba remitente, solo su nombre escrito con letra cuidadosa. Cuando Margaret intentó distraerlo, Shadow solo levantó la cabeza y la miró fijamente, como si quisiera decirle algo importante. Esa noche, Margaret se sentó junto a Shadow y acariciando su lomo le susurró. ¿Qué buscas, viejo amigo? Al abrirla, reconoció la firma. Era de la familia Miller, quienes, agradecidos y conmovidos por la historia que había devuelto la dignidad al nombre de Emily y de Daniel, le enviaban un mensaje de gratitud. En la carta, le contaban que, después de tantos años, por fin podían recordar a Emily con amor, sin el peso de la incertidumbre y el dolor. Margaret apretó la carta contra su pecho y lloró, no de tristeza, sino de alivio y alegría. Sintió que, de alguna manera, había sido elegida para cerrar un círculo, para dar paz a una familia y a la vez a su propio corazón. En la plaza central del pueblo, la placa en honor a Emily y a Shadow se había convertido en un lugar de encuentro. La gente dejaba flores, dibujos de mariposas y mensajes para los que alguna vez sufrieron en silencio. La historia de la niña y de su perro fiel se transformó en leyenda local, recordando a todos que la esperanza puede renacer incluso en los lugares más oscuros. Los días transcurrían apacibles. Margaret dedicaba tiempo a su jardín, plantando nuevas flores bajo la atenta mirada de Shadow. La casa estaba llena de pequeños recuerdos. La fotografía de Emily y Daniel sobre la repisa, la pulsera de cuentas enmarcada junto a la nota final y el medallón de mariposa colgado en la ventana, brillando al sol y proyectando reflejos danzarines en las paredes cada mañana. Un domingo, mientras tomaban el té en el porche, Margaret recibió la visita de la señora Caldwell, su antigua vecina, quien traía consigo un álbum de fotos antiguo. Juntas, pasaron horas mirando imágenes de otros tiempos, recordando historias del pueblo, de la escuela, de fiestas pasadas y viejos amigos. La conversación fluyó suave, entre risas y lágrimas, y Margaret se dio cuenta de cuánto había sanado su corazón. El miedo y la soledad habían sido reemplazados por una ternura agradecida, una sensación de pertenencia que hacía mucho no sentía. Shadow, recostado a sus pies, levantó la cabeza y la miró con esa mezcla de sabiduría y fidelidad que solo los perros conocen.
Aquí ya no hay más que recuerdos. Shadow gimió suavemente y apoyó la cabeza en sus rodillas. Margaret se inclinó y le susurró. Lo hicimos, amigo. No solo ayudaste a Emily a encontrar la paz, también me la devolviste a mí. El verano fue llegando poco a poco, y la vida en el pueblo se llenó de color. Niños corriendo por la plaza, ancianos sentados bajo los árboles contando historias, y siempre en medio de todo la figura imponente y tranquila de Shadow convertido en símbolo de esperanza y lealtad. Un día, la familia Miller visitó el pueblo para rendir homenaje a Emily y agradecer personalmente a Margaret y Shadow. Fue un encuentro emotivo. Juntos caminaron hasta el árbol plantado en memoria de la niña. Entre palabras sencillas y abrazos sinceros, las heridas viejas terminaron de cicatrizar, y todos comprendieron que, aunque la vida nunca devuelve lo perdido, sí ofrece segundas oportunidades para sanar. Al despedirse, uno de los nietos de Daniel, una niña de cabellos oscuros y ojos brillantes, le preguntó a Margaret si podía acariciar a Shadow. El perro, siempre atento y gentil, dejó que la pequeña apoyara su mano en su cabeza, y durante un instante, la escena pareció un reflejo de otro tiempo, una imagen de sanación profunda, como si la historia de Emily se repitiera bajo una nueva luz. Esa noche, Margaret se sentó junto a la ventana abierta, mirando la luna ascender sobre el pueblo. Shadow estaba a su lado, dormitando tranquilo. En el aire flotaba el olor de las flores recién regadas y el rumor lejano de los grillos. Margaret cerró los ojos y sintió una paz profunda, la certeza de que todo había ocurrido como debía. Pensó en Emily, en Daniel, en todos los niños cuyos susurros y secretos alguna vez quedaron atrapados en el silencio. Prometió que mientras viviera, escucharía con el corazón abierto, ayudaría a quien lo necesitara, y recordaría siempre que la luz, por pequeña que sea, puede vencer cualquier tormenta. Al cabo de los días, la vida de Margaret y Shadow siguió su curso. La casa parecía más silenciosa que nunca. A veces, recibían cartas de desconocidos que habían leído la historia y querían agradecerles por devolver la fe en la bondad y el coraje. Otras veces, simplemente disfrutaban de la tranquilidad compartida, de la belleza sencilla de una tarde cualquiera, del calor de una amistad forjada en la adversidad. Y así, bajo el amparo de una casa ya sin secretos, con el murmullo suave de las mariposas y el sol colándose entre las cortinas, Margaret y Shadow aprendieron a vivir sin miedo, a abrazar cada día con gratitud y a creer, una vez más, en los milagros pequeños que la vida aún podía ofrecer. Porque, después de la tormenta, siempre llega la luz. Y a veces, esa luz es tan simple y poderosa como la lealtad de un buen perro y el corazón abierto de una mujer dispuesta a escuchar. A lo lejos, el reloj marcó la medianoche, y por un instante, Margaret sintió que no estaban solos, que había presencias invisibles rondando las paredes cubiertas de historias olvidadas. Así, los días siguientes estuvieron marcados por pequeños sucesos extraños. Shadow ladraba hacia el ático, sin motivo aparente, se detenía frente a puertas cerradas, y por las noches parecía oler algo bajo el suelo del comedor. Margaret, intrigada pero sin miedo, comenzó a seguir el ritmo del perro, guiada por la intuición de que, quizá, Shadow llevaba dentro de sí una historia inacabada. En la quietud de la madrugada, mientras el pueblo dormía, Margaret y Shadow compartían silencios que decían más que 1000 palabras. Poco a poco, una promesa silenciosa nació entre ambos. Juntos, intentarían descifrar el enigma que pesaba sobre la casa y sobre sus propios corazones. Y así, bajo la luz tenue de la lámpara y el crepitar del fuego, comenzó la verdadera aventura de Margaret y Shadow, donde cada silencio, cada mirada, era una pieza de un rompecabezas que aún aguardaba ser resuelto. La mañana se deslizaba lentamente por las ventanas antiguas de la casa, tiñendo de ámbar los muebles cubiertos de recuerdos. Margaret despertó antes que el sol, acostumbrada a los insomnios que acompañan a los que han vivido mucho y perdido más. En la cocina, preparó café y partió una rebanada de pan para Shadow, quien ya esperaba junto a la puerta, con la mirada fija y paciente. El silencio entre ambos se sentía reconfortante, como si compartieran un mismo secreto, apenas intuido. Aquel día, sin saber por qué, Margaret sintió un ligero escalofrío al mirar la vieja escalera que llevaba al ático.
Era una sensación extraña, como si algo la llamara desde las alturas. Shadow, atento como siempre, ladeó la cabeza y olfateó el aire. Luego se acercó a la base de la escalera y emitió un suave gruñido, apenas audible, pero lleno de intención. Margaret se acercó con cautela, su mano apoyada en la barandilla, y miró a Shadow. ¿Quieres subir, muchacho? No he estado ahí arriba desde hace años. Shadow movió la cola lentamente, sus ojos fijos en los escalones polvorientos. Margaret, armada de valor y de una linterna, empezó a subir, seguida por el perro, cuyos pasos eran tan ligeros que apenas levantaban el polvo dormido. El ático olía a madera vieja, a papeles olvidados y a sueños almacenados en cajas. Mientras recorría el lugar, la luz de la linterna iluminó una vieja arca de cedro en un rincón. La tapa estaba cubierta de una manta y sobre ella, cuidadosamente doblado, un pequeño vestido infantil, descolorido por el tiempo. Margaret se detuvo, el corazón latiendo con fuerza. Shadow se acercó y olfateó el arca. Luego rascó la madera con una pata, como si supiera que allí había algo importante. Con manos temblorosas, Margaret levantó la tapa. Dentro encontró una caja de lata cubierta de polvo. Al abrirla, un pequeño collar de cuentas azules rodó sobre la madera. Junto al collar, había una carta doblada varias veces, con la tinta ya desvaída. Margaret la desdobló con cuidado. La letra era infantil, y el papel olía a lavanda, pero lo que más llamó la atención fue el extraño conjunto de símbolos y números garabateados en el reverso. Un código que parecía desafiar el tiempo. Mientras Margaret leía en voz baja, Shadow gimió suavemente, como si reconociera el olor o los sonidos de otra vida. La carta no tenía remitente, solo un nombre al final, Emily. De pronto, los recuerdos de la infancia de Margaret afloraron. Recordó las historias que su madre le contaba sobre la familia que había vivido allí mucho antes que ellos. Un policía llamado Daniel Miller y su pequeña hija Emily, que había desaparecido misteriosamente una noche de verano, 30 años atrás. El caso nunca se resolvió, y la tragedia cubrió la casa de un velo de tristeza y secretos. Margaret cerró los ojos un instante, y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Será posible?, murmuró. ¿Emily dejó esto aquí? ¿Por qué? Shadow se acercó y apoyó el hocico sobre su rodilla. Era como si el perro, con su intuición inquebrantable, la animara a seguir adelante. Margaret acarició su cabeza y por primera vez en mucho tiempo, sintió el pulso de la curiosidad por encima de la resignación. Con la carta y el collar en las manos bajaron juntos las escaleras. Margaret dejó el sobre la mesa de la cocina y se sentó a examinar el reverso del papel. Los símbolos y números parecían formar un patrón. Líneas, cruces, algunos dígitos y letras entrelazadas, como si fuese un mensaje oculto. El sol avanzaba por la casa y la luz dibujaba sombras largas sobre el piso. Mientras intentaba descifrar el código, recordó que, en su juventud, Daniel Miller era conocido por su pasión por los acertijos y los mensajes secretos, que compartía con su hija como un juego especial entre los dos. ¿Qué quieres decirme, Emily?, preguntó Margaret en voz baja, como si la casa pudiera responder. Mientras pensaba, Shadow comenzó a caminar de un lado a otro, olfateando con insistencia la alfombra del salón. De repente, el perro empezó a escarbar frenéticamente en una esquina, justo debajo de una estantería repleta de libros viejos. Margaret se levantó de inmediato y se acercó, apartando la alfombra. Allí, grabado en la madera del suelo, había un pequeño símbolo, una mariposa, idéntica a una que aparecía en el código de la carta. El corazón de Margaret latió aún más fuerte. ¿Sería esta una pista? ¿Un mapa escondido a simple vista durante décadas? Decidida, apartó los libros y encontró una trampilla pequeña y polvorienta. Shadow la miraba expectante. Con esfuerzo, Margaret levantó la trampilla y vio una caja metálica oxidada. Dentro, encontró una pulsera y una pequeña libreta con notas desordenadas y más símbolos. La libreta, aunque desvaída, revelaba fragmentos de pensamientos. Si algún día vuelvo... Papá dijo que la mariposa siempre encuentra la luz. Esconde las cosas importantes donde solo un amigo fiel podría hallarlas. Las palabras de Emily eran un susurro a través del tiempo. Margaret, emocionada, se preguntó si tal vez Emily había intentado dejar una cadena de pistas para que algún día alguien,
humano o animal, pudiera comprender su mensaje. La noticia del hallazgo se expandió rápidamente por el pueblo. Algunos vecinos recordaban vagamente la desaparición de Emily, otros preferían no hablar de viejas heridas. Pero el interés de Margaret solo crecía. Decidió acudir a la biblioteca local en busca de periódicos antiguos y hablar con la única persona que todavía recordaba bien aquella época, la señora Caldwell, antigua amiga de la familia Miller Palmer. Esa tarde, Margaret y Shadow cruzaron la plaza bajo el cielo azul. La señora Caldwell los recibió en su porche, sentada en una mecedora, con la manta sobre las piernas y una mirada astuta bajo sus cejas blancas. «¿Sabes?», dijo Caldwell después de escuchar a Margaret. Nadie quería hablar de Emily. La policía buscó por todas partes, pero fue como si la tierra se la hubiera tragado. Dicen que Daniel nunca volvió a ser el mismo. Margaret mostró el collar y la carta. La anciana la observó con interés. «Ese era el collar favorito de Emily», susurró. «Lo llevaba siempre, incluso cuando iba a dormir. Recuerdo que Daniel decía que era su amuleto». Shadow, atento a la conversación, se echó a los pies de Margaret, moviendo la cola con suavidad. Caldwell acarició la cabeza del perro y sonrió. «A veces pienso que los animales sienten cosas que nosotros no podemos entender. Tal vez tu perro pueda ayudarte a descubrir la verdad». Al regresar a casa, Margaret se sintió distinta. Por primera vez en años, la casa no le parecía tan fría ni vacía. Tenía un propósito, una tarea que cumplir. Shadow, como si intuyera sus pensamientos, se acercó y apoyó la cabeza en su regazo, mirándola con ojos llenos de lealtad y esperanza. Esa noche, mientras la luna bañaba la casa de plata y las sombras bailaban en las paredes, Margaret se prometió que seguiría cada pista, cada código, cada susurro del pasado. Sabía que no estaba sola. Shadow sería su compañero en la búsqueda de la verdad y quizás, en el camino, ambos encontrarían la paz que llevaban tanto tiempo anhelando. En el silencio profundo de la madrugada, la casa respiraba otra vez, viva con el rumor de los secretos y la promesa de respuestas. Y así, entre las páginas gastadas de un diario y los ladridos suaves de un perro leal, comenzó a revelarse el misterio que cambiaría para siempre la vida de Margaret. Los días en la casa de la esquina empezaron a tomar un ritmo diferente. Margaret sentía que la presencia de Shadow le infundía una energía nueva, un motivo para levantarse con la primera luz. El perro la acompañaba en todo momento, y entre los dos se había formado una complicidad silenciosa. La búsqueda de respuestas había transformado sus rutinas y dado a la casa un aire de expectación. Aquella mañana, una niebla ligera cubría el pueblo. Margaret, con la carta de Emily y la libreta de símbolos en la mesa, se sumergió en el rompecabezas. Se preguntaba si las mariposas dibujadas y las frases fragmentadas escondían un mensaje más grande de lo que podía ver a simple vista. Acariciando las cuentas azules del collar, volvió a repasar el contenido de la libreta. Había una frase que la inquietaba. «Solo los que escuchan los susurros del viento encuentran el camino». Mientras tanto, Shadow rondaba la casa, olfateando cada esquina, cada rendija. De pronto, el perro se detuvo frente a la puerta del ático y ladró suavemente. Margaret sintió un escalofrío. Algo la llamaba allí arriba otra vez. Tomó la linterna, subió la escalera de madera, y Shadow la siguió, moviendo la cola como si supiera que estaban a punto de descubrir algo importante. El ático estaba lleno de cajas apiladas, maletas viejas y recuerdos polvorientos. Margaret avanzó lentamente, apartando telarañas con la mano. Shadow, con el hocico pegado al suelo, rastreaba cada rincón. De repente, el perro se paró frente a un antiguo baúl cubierto con una manta. Empezó a rascar con insistencia, mirando a Margaret como pidiéndole que lo abriera. Con esfuerzo, Margaret levantó la pesada tapa del baúl. Dentro, encontró un montón de papeles amarillentos, fotografías en blanco y negro, y en el fondo, una caja de música. Al darle cuerda, la melodía suave inundó el ático, y por un momento, Margaret sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Entre los papeles, halló un cuaderno de tapas duras. Era un diario. Y en la primera página, con letra delicada, se leía Daniel Miller. El corazón de Margaret se aceleró. Comenzó a leer en voz baja, mientras Shadow se tumbaba a su lado. El diario era el testimonio de un padre destrozado, de un policía que no había logrado proteger lo más valioso que tenía.
Daniel describía en sus páginas el dolor por la desaparición de Emily, sus remordimientos y su obsesión por buscar pistas que la policía había pasado por alto. Hablaba de ruidos extraños en la casa, de puertas que se abrían solas por la noche, de susurros que creía oír en el ático cuando la soledad era más densa. Había una entrada especialmente inquietante. Esta casa guarda más secretos de los que puedo soportar. Si alguna vez alguien encuentra esto, por favor, no dejes de buscar. Emily dejó señales para mí, para cualquiera que ame lo suficiente como para escuchar. You know, Dansen. Margaret sintió una punzada de compasión. Pensó en la soledad de aquel hombre y en la de ella misma.